Te voy a hacer una pregunta personal, amiga o amigo. ¿Tú quieres dejar de ser fascista? ¿Tú quieres convertirte en una persona respetuosa con la libertad, con las libertades de los demás, y no en un fascista que se dedica a perseguir, en un policía, a perseguir a gente como mí, por ejemplo, y a estar machacando el derecho de los demás a expresarse libremente? Bueno, pues entonces si tú quieres dejar de ser un fascista, yo te voy a dar unas instrucciones para que lo logres de una forma relativamente fácil, aunque no indolora. Esto viene a cuento del fenómeno de fascistización de las clases medias españolas. Las clases medias, a partir del fascismo de izquierdas, se han convertido en los instrumentos del gran capitalismo financiero para realizar su política totalitaria de dominación. Estas clases medias casi todas las veces viven alrededor del Estado, de prebendas del Estado, de privilegios del Estado, y sus hijos jóvenes se convierten en fascistas de izquierda que se dedican a perseguir el derecho de la gente común, de la gente popular, de los trabajadores a la libertad, al autogobierno y a expresarse sin ser perseguidos. Quienes mantenemos posiciones revolucionarias pues somos las víctimas propiciatorias de los fascistas de izquierda, nos llevamos todos los golpes, todas las tortas, todas las amenazas, y ha llegado el momento de que consideremos el fascismo como un fenómeno del individuo, como un problema central de alguna gente que está rabiosamente fascistizada. ¿Por qué? Pues porque como se hizo la transición fue la síntesis de dos fascismos, el fascismo de derecha, el fascismo de Franco, al cual no se le tocó en absoluto, y el fascismo de izquierdas, que provenía del Partido Comunista y de los grupos de extrema izquierda próximos al Partido Comunista, y de la síntesis de estas dos fuerzas ha surgido la sociedad actual. Para unos y para otros la libertad quedó reducida a una palabra que entonces se decía mucho y que ahora ya no se dice. Hoy ya nadie habla de la libertad. Y por lo tanto vamos a intentar recuperar la noción de libertad y la práctica de la libertad. No solamente de tu libertad, que eso puede ser muy fascista, sino de cómo debes respetar la libertad del otro. Entonces, en ese proceso de desfascistización es en el que yo te voy a introducir con tu autorización, claro. En primer lugar, dejar de ser un fascista o una fascista forma parte de la autoconstrucción personal. Yo tengo aquí este libro que es Ética y Revolución Integral, reflexiones para una sociedad convivencial, que lo hemos hecho entre 5 personas, 5 amigos bien hermanados, en el cual pues el capítulo mío se titula El yo y la ética. Entonces, en esa ética del yo, el yo y la ética, manifiesto la juventud, exactamente es el título. En esa ideología del yo, en esa construcción del yo, es donde encaja esa renuncia al fascismo interior que el sistema de adoctrinamiento y aleccionamiento y educación resultante de la transición pues nos ha metido en la cabeza. Entonces ese sujeto que se autoconstruye es lo que yo trato en el libro, y por lo tanto en la metodología remito al libro este, pido que se estudie mi parte del libro y que se aplique a los procesos de desfascistización. Ya sabéis que en Alemania, después de 1945, se pusieron en marcha mecanismos complejos de desnazificación, en Japón también, de desfascistización de Japón después de la derrota del imperialismo japonés, pero aquí no hubo nada de eso. Entonces nos ha llegado una personalidad fascista que es terrible, ¿no? Hoy el 99% de los fascistas activos son fascistas de izquierdas, sobre todo se mueven en el mundo de Podemos y en el mundo de Izquierda Unida, y el 1% son fascistas de derechas. Unos y otros manifestaron que son lo mismo cuando en la transición, ya digo, se unieron para repartirse el botín, repartirse el país, esto para mí, esto para ti. Adolfo Suárez y los suyos se quedan con esto, Santiago Carrillo y los suyos se quedan con lo otro. Han pasado 40 años y aquí seguimos soportando a los fachas de siempre. Entonces vamos a incluir, me parece que son, iré muy rápido, 20 puntos. En primer lugar, el primer punto de reflexión que tienes que interiorizar, tú que eres un fascista, es que la libertad es un bien y un valor decisivo. Yo sugiero que pronuncies 3 veces la palabra libertad reflexionando. La libertad es un bien y es un valor decisivo. La libertad de los otros tanto como la tuya propia.
Como lectura para este punto, además de pronunciar 3 veces la palabra libertad, o sea, libertad, 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 yo recomiendo la lectura de John Stuart Mill sobre la libertad. No es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice John Stuart Mill, pero es interesante y lo podéis leer, es un clásico. Yo lo tengo aquí en una edición muy popular y está bien que leáis a Stuart Mill, un autor inglés del siglo XIX y sus reflexiones sobre la libertad. La pluralidad es la consecuencia lógica del ejercicio de la libertad, es lo natural y lo positivo. Por tanto, tenéis que aprender a respetar la pluralidad de la sociedad, a que no haya ninguna ideología totalitaria, ninguna ideología que se defina o domine, como es la ideología de género. Si vosotros estáis empeñados en imponer a toda la sociedad la ideología de género, entonces os diré sencillamente que sois unos fascistas, estáis enfermos de fascismo y tenéis que curaros de fascismo de izquierdas, porque no puede haber ninguna ideología dominante. Las mías tampoco, yo no aspiro a eso, yo aspiro a ser solo una voz entre cientos, una voz entre miles, una voz entre millones. Y eso es lo que me satisface y eso es lo que explico, por ejemplo, en mi libro donde estudio la libertad política, la libertad civil, la libertad de conciencia, que es la democracia y el triunfo del Estado, mi obra más importante en este terreno. En tercer lugar, tenéis que entender que no puede haber creencias obligatorias ni de jure ni de facto. Toda creencia obligatoria, todo sistema absorbente y totalitario es fascismo. No puede haberlo. La convicción de la persona tiene que ser un proceso interior, un proceso desde dentro. El individuo cree en aquello que desea creer, en aquello que le convence, no lo que el Estado le impone o lo que las jaurías pagadas por el Estado le imponen a golpes, por medio de coacción, por medio de campañas de linchamiento en las redes sociales. Esto es horrible y quien crea que esto es positivo, entonces es un fascista. Todas las ideas, y digo todas, tienen que tener libertad para ser emitidas. Este es el punto cuarto. También las que a ti te parecen horribles. Precisamente aquí está la esencia de la tolerancia y la sustancia de la libertad. Aquellas ideas que te parecen horribles, que crees que son muy funestas y con las que no estás de acuerdo, son las que tienen derecho a existir y a subsistir. Por lo tanto, si leéis El arte de tener siempre razón, de Arthur Schopenhauer, que lo tengo aquí, pues entonces veréis cómo piensa un fascista. Un fascista antes del fascismo explícito, uno de los que inspiraron a Nietzsche. El arte de tener siempre razón, qué horrible. Es imposible tener siempre razón. Solamente un loco, un enfermo, un demente puede pensar que hay alguna manera de tener razón, ni siquiera es conveniente, porque nos mejoramos como personas cuando tenemos razón, pero aún nos mejoramos más cuando estamos equivocados. Al estar equivocados aprendemos muchísimo. La noción clave para tu desfascistización personal, querida amiga o querido amigo, es dos ideas, que son, primera idea, repetir, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a todo para que lo puedas seguir diciendo. Y la otra es la palabra no delinque. Esto te lo tendrías que repetir en los próximos meses, pues por ejemplo 10 veces al día. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a todo para que lo puedas seguir diciendo. Segunda idea, la palabra no delinque. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a todo para que lo puedas seguir diciendo. Repetido hasta que lo interiorices. Esto es la esencia del espíritu democrático, del espíritu popular, del respeto al otro y del amor al otro. El punto séptimo es que las campañas de propaganda, el aleccionamiento de la población y la conversión en publicidad de la emisión de ideas es fascismo. No puede haber aleccionamiento, no puede hacer adoctrinamiento. Tú no eres quien para cambiar la forma de pensar de la gente. Tú no puedes hacer eso y si lo haces eres un fascista. No importa que tus ideas sean excelentes, buenísimas, el remedio para los males de la humanidad, pero no puedes hacerlo. Tú te tienes que limitar a llevar tus ideas al foro de debate y allí la gente las admita, las rechaza, las admite parcialmente, las rechaza parcialmente, según el libre albedrío. Cuando tú estás violando el libre albedrío de los demás, te estás convirtiendo en un fascista y entonces tienes que aprender a cómo vivían las sociedades tradicionales con respeto mutuo, con emisión de ideas, y tienes que entender que cuando alguien te dice algo, en vez de ponerle una etiqueta, en vez de lincharle, apalearle, triturarle, convertirte en una policía política, tienes que limitarte a respetarlo.
Tengo aquí también el libro de Anna Nelson, la autora esta, Democracia Común, que explica cómo funcionaba la libertad de conciencia y la libertad de expresión en los primeros Estados Unidos, en los Estados Unidos del siglo XVIII, cuando había una verdadera libertad y no había un Estado totalitario como ahora que impusiera ideologías de género o de no género, de lo que sea. Todo lo que venga del Estado tiene que ser rechazado, porque solo el pueblo es importante, solo el pueblo es importante y el pueblo se autoconstruye, no es construido por los aparatos de propaganda, de educación, deseducación y adoctrinamiento del Estado. El punto octavo es que tienes que aprender a debatir, a convivir con respeto, sin exaltarte, esperando que el otro, pues si no está de acuerdo, pues se acerque a lo que tú crees que es la verdad en un proceso. Hay elementos de cortesía, elementos de amor, elementos de respeto. Tienes que aprender, no lo sabes hacer. Los fascistas de izquierda están convertidos en un energúmeno y vas por ahí pisoteando a la gente. Y esto no puede ser, está muy mal, ¿eh? Luego tenemos el punto, el punto 9, que te animo a ponerte del lado de quien está siendo linchado y perseguido por sus ideas, sea quien sea. Todas las ideas tienen un espacio, tienen un lugar. Ninguna idea es en principio, en su capacidad de emisión, mejor que otra, pero solo el individuo con libre albedrío decide cuál es la idea con el que quiere quedarse y en la cual cree. El punto 10 considera que el Estado es el enemigo número 1 de la libertad. Esto te lo tienes que repetir, el Estado es el enemigo número 1 de la libertad, eso es la experiencia, no es ninguna teoría, no es ninguna proclama política, esto es así, porque el Estado no es nada más que una minoría de la población muy pequeña, probablemente solo el 2%, que impone la gran mayoría a través de aparatos de poder muy sofisticados, en los que juegan un papel esencial el ejército y la policía, las creencias de unos grupos de gente. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser educado millones de niños y adolescentes según los criterios de 10 o 12 altos funcionarios del Ministerio de Educación? ¿Por qué? Porque esa gente sabe más que yo, o sabe más que tú, o sabe más que este señor o esta señora. ¿Por qué? ¿Por qué ellos nos imponen lo que creen? Ellos son los verdaderos totalitarios, los verdaderos fascistas, y seguirá habiendo fascistas mientras haya ministerios. El fascismo es consustancial a los ministerios como es consustancial a los ejércitos. El punto número 11 es: rechaza las ideologías totalitarias que no tienen en cuenta la noción de libertad. ¿Cuál es la ideología totalitaria de izquierdas que no concibe la idea de la libertad? Pues el marxismo. El Marx fue el primer fascista. Marx crea un sistema fascista ajeno a la cultura europea, un sistema totalitario al que él llama anticapitalista, cuando en realidad el capitalismo es la negación de la libertad. Por eso Marx fue siempre un heraldo del capitalismo, y todos los marxistas son unos hipercapitalistas que se disfrazan de anticapitalistas para disimular su hipercapitalismo. El punto número 12 es que el único anticapitalismo real y sin comillas es el que pone en primer lugar la libertad civil. La libertad civil en todas sus manifestaciones es el antídoto contra el capitalismo, el único que puede eliminar la concentración de la propiedad y el único que nos puede hacer realmente libres en el terreno de la producción y en el trabajo. El punto número 13 es que el pueblo no puede ser educado. No puede ser educado, tú no tienes ninguna capacidad para educar al pueblo. El pueblo te educa a ti, tú respetas la voluntad popular, la soberanía popular. Tú eres un bellaco, un malvado y un fascista si intentas educar al pueblo. Estamos hasta la coronilla de educadores de la plebe, de gente que se cree muy lista porque ha leído algunos libritos, ha leído algunas porquerías, y entonces ¿dónde queda la libertad de la gente para pensar como quiera pensar, como le salga de la seta pensar, como le salga de las narices en el ejercicio de su soberanía? ¿Quién eres tú para intervenir ahí? Vamos a acabar con todos los educadores populares, con toda la gente que nos viene aquí a leccionar, a adoctrinar, a manipular, a confundir. Vamos a rechazar a toda esta gente y vamos a establecer la sabiduría popular autoconstruida como el único criterio válido, la cultura popular y la sabiduría popular. El punto número 14 es que la libertad no se recibe como un don, sino se realiza y se defiende por medio del combate. Quien no esté dispuesto al combate, quien sea tan cobarde de no entender que el combate es el elemento decisivo de la sabiduría popular, entonces no está entendiendo
que la libertad se realiza en el combate y que solo el combate nos indica qué es la libertad. Somos libres porque somos combatientes y no porque estamos tumbados en una piscinita tomándonos una cerveza. Si queréis ser libres, ser combatientes, ser héroes de la libertad. El punto número 15 es que hoy la principal fuente de ideología totalitaria, intolerante y fascista es la izquierda. La izquierda es el centro del fascismo hoy, el centro del capitalismo, el centro de la estatolatría, del culto por el Estado. Todos los males sociales son defendidos por la izquierda. En la izquierda ni siquiera existe ya la noción de libertad, jamás emplean la palabra libertad. Y desde ella están surgiendo operaciones de ingeniería social, adoctrinamientos masivos, conculcación de las libertades básicas del individuo, que la derecha por el momento no se atreve a hacer, aunque ya también la derecha está empezando a asomar la patita. Por tanto, amiga y amigo, si eres de ideología izquierdista, exige a tu gente que incluya la libertad como elemento número 1, la libertad. Ya sé que la izquierda odia la libertad porque considera que ellos, una minoría esclarecida, esto viene de la locura de los ilustrados, tiene derecho a gobernar el pueblo. Pues yo digo que no. El pueblo se autogobierna. El principio de soberanía popular es que el pueblo se autogobierna y eso exige que el pueblo tiene sabiduría. Si vosotros me decís que el pueblo no tiene sabiduría, que es malo, que es perverso, que es tonto, que es ignorante, entonces me estáis diciendo que el pueblo tiene que ser educado y que por lo tanto la soberanía popular tiene que ser sustituida por la soberanía de una élite gobernante esclarecida. O sea, por vuestra soberanía, por la soberanía de una pandilla de golfos y sinvergüenzas que son los peores fascistas. El punto número 16 es autoconstrúyete como héroe de la libertad, como combatiente por la libertad. Los fascistas de izquierda están tan violentos, son tan totalitarios que no nos queda más remedio que ejercer contra ellos la autodefensa. Tenemos que autodefendernos, tenemos que aceptar el combate. Ellos están agrediendo continuamente, nos están agrediendo, sobre todo a los revolucionarios, nos están linchando y tenemos que defendernos. Y esto solo se va a resolver por medio de un combate en la calle. Entonces, si ellos quieren combate, tendrán combate y nos enfrentaremos a ellos y les venceremos. Porque el fascismo está ahora en un momento muy difícil, su momento es muy difícil porque todo el aparato de poder, todo lo que ha sido esta construcción de un poder horripilante, deshumanizado y brutal, se está viniendo abajo porque, es tan brutal, es tan tóxico, es tan totalitario que se está viniendo abajo. Entonces, ahora este fascismo totalitario es un momento difícil para él y le podremos vencer. El punto número 17 es tienes que movilizarte contra el ataque a la libertad que está realizando el trío facha actual por excelencia, que es el fascio-progresismo, el fascio-izquierdismo y el fascio-feminismo. Los tres fascios que ahora mismo intentan imponer la concentración de la propiedad, la concentración del poder del Estado, que nos llenan de leyes, que nos impiden movernos, no nos dejan hacer nada, que nos adoctrinan constantemente, que nos prohíben la libertad para amar, la libertad para la paternidad, la libertad para todas las cuestiones importantes de la vida. La condición primera para dejar de ser facha en tu interior es que aprendas a lanzar una mirada de amor sobre tus semejantes. Cuando dejes de verlos como perversos, como malvados, como ignorantes, cuando aprendas a conocer que son sabios, que son inteligentes, que lo son, la gente que está a tu lado, tus vecinos, tus amigos, cuando los veas de otra manera, cuando cambies tu percepción de ellos, cuando los veas con amor y no con odio porque te han convertido en una máquina de odiar, que es lo que son los fachas de izquierdas, máquinas de odiar, máquinas de agredir, máquinas de insultar. Entonces, cuando veas a tu prójimo de otra manera, cuando te hagas una conversión a la cosmovisión del amor, entonces habrás dejado de ser un facha. Para resistir al fascismo de izquierdas, que es la forma principal del fascismo, son necesarias tres categorías. La primera es la libertad, la segunda el amor y la tercera el combate. Por lo tanto, tu desfascistización tiene que ser aprender la libertad, aprender el amor y aprender el combate. Y cuando surjan los fascistas de derecha, que ya están ahí levantando la cabeza y asomando la patita, pues nos enfrentaremos también con ellos. Y siempre estas tres categorías, libertad, amor y combate. Nada, adelante amigos y amigas, que vuestro proceso de desfascistización sea fructífero. Hasta luego.